Yo nací en 1987 en la iglesia presbiteriana, ahí en la colonia Felipe Ángeles. ¿O qué fue lo que lo hace a usted ahora entrar a trabajar en Ajá. lo que son las construcciones? Sí, fue en el año 1900, ¿Cuántas exactamente. casas, pastor, más o menos pudiéramos decir que sean? Son No hay una contabilidad. 40 por año, por lo pronto. Después de tantos años estar trabajando en la construcción, ¿qué satisfacción le deja? Hay una satisfacción de... ¿Cómo nace el grupo que forman de hombres valientes? ¿Qué tan difícil es trabajar con hombres? Es algo desafiante porque, Después de 10 años, ¿qué sigue? ¿Qué más viene de trabajar sí, con varones? bueno, pues estamos, Como pastor de hace 34 años a la fecha, ¿cómo ve la iglesia usted? veo una iglesia que... ¿Cómo ve la iglesia después ah, de la pandemia? la iglesia la veo después de la pandemia. Aquel que busca o que quiere sentirse ahí y Ajá. trabajar como pastor, ¿qué consejo le daría? Sí, yo le digo un consejo bien firme. Pastor, ¿algún momento en su ministerio en el que haya dicho, ya no puedo, hasta aquí, Ujú. llegó mi participación, ya no puedo, ya no sé? Sí, llegó un momento en que, Como pastor, ¿cómo quiere ser recordado? como pastor, quiero que me recuerden como un pastor. ¿Qué diría su epitafio? Diría lo siguiente. Bien, pues Dios los bendiga nuevamente. Estamos aquí en el programa Conociendo el Ministerio y pues hoy tenemos el gusto de tener al pastor Javier Heredia. Pastor, pues hasta que se nos Sí, hizo. claro que sí, es un privilegio estar aquí, Pastor Omar Barraza, en esta ocasión. Sí, no, pues qué bueno, pastor, qué bueno que ya después de Ujú. tiempo pues vamos a tener este momento para Sí, charlar. muy bien. Pastor del templo, Puertas del Cielo, en la ampliación Felipe Ángeles, calle Rocinantes y Vacas, 8421. Yo nací en 1987 en la iglesia presbiteriana, ahí en la colonia Felipe Ángeles. en la colonia Felipe de Ángeles, pues así que no hubo Sí, mucho que moverse. sí, ¿no? Ha seguido ahí en ese mismo, Entorno. sí, Ujú. en ese Sí. mismo sector. ¿Cómo era, pastor, en aquel entonces? Algo muy diferente a este tiempo actual, sabiendo de que era una entrega con mucha pasión y sobre todo de que me alcanzó desde muy joven, después de que en mi adolescencia me encontraba en la oscuridad en cuanto al vicio y al pandillerismo, pero Dios llegó a mi corazón, a mi vida. ¿Su infancia cómo fue? Fue muy triste por una parte. Yo vengo de una familia que había violencia, pues, intrafamiliar y había una desintegración. Y pues mi padre, el que ya falleció hace 3 años, había alcoholismo, había pues situaciones difíciles dentro de la familia. Sí, algo que en veces empecé a entender de que faltaron los valores y eso me desorientó completamente en cuanto a probar el alcohol y probar cosas que no eran correctas. Desde muy temprana edad. Desde los 12, 13 años empecé, sí, a temprana edad. Pues eran tiempos muy favorables. De ahí la colonia Hidalgo. Yo vengo de la colonia Hidalgo, ahí en la Chapultepec y Perú. Ahí estaba la casa de mis padres. Y empezamos a tener una hermosa comunión con los muchachos del barrio, pero ahí empezó a distribuirse droga en ese lugar, desde Pues ese es que tiempo. era un sector Sí, difícil, ¿no? sí, era muy difícil, eran tiempos muy también difíciles en cuanto a esa manifestación, que había personas adultas que ofrecían la droga con facilidad. Y andaba usted vaya, en aquellos años me refiero, pues con libertad, ¿no? De andar por todo Sí, el sector, la ajá, colonia, venirse al centro, sí, era así común, es, ¿no? Porque así yo me es. acuerdo, bueno, yo estuve en la colonia Altavista, Ajá. ahí en la Paso del Norte, sí, en la colonia Paso del Norte, y de ahí pues nos veníamos caminando hasta el centro y nos íbamos a medianoche, o sea, no, pues no era el problema como no hay No ahorita, era, era algo tranquilo, aún a pesar de andar uno noche, no había sí, esa violencia, no había ese... no, exactamente, yo tenía como 9, 10 años y nos íbamos al gimnasio municipal desde niños a ver a los luchadores de aquel entonces muy reconocidos, ¿sí?
como Legionario, Flama Roja, O sea Rockstar. que le tocó, vamos a decirlo así, en la época dorada Sí, de las luchas ahí sí, los jueves famosos de lucha, ¿verdad? exactamente, sí, Sí. era una infancia aparte muy hermosa en ese tiempo, sí. ¿Y cómo es que llega, hermano, el mensaje a su vida? ¿Cómo es que después de andar en Ujú. esto, que el Señor llega a su vida? Llegó de una manera en que mi esposa tenía la semilla de la palabra. Mi esposa recibió a Cristo en una célula donde le invitaban a galletas y leche. Y ella recibió allí el mensaje de transformación y ella me compartió la palabra de Dios. A mí, estando en una situación de que en el mercado Cuauhtémoc, mi papá tenía un puesto de artesanías y de piñatería y mi esposa trabajaba al frente de ese local, sí, formando coronas. Entonces su hermana presentó a mi esposa delante de mí y yo le caía mal en ese momento porque yo era rocker, yo me vestía así con las vestimentas, playeras con Iron Maiden y De traía el pelo Zeppelin y largo todo. y era rocker porque mis hermanos de parte de mi mamá eran hippies. Entonces yo salí de una rama de los hippies de los ochentas, los rockers, y traía remaches, traía pues como se vestían los rockers. Sí, mi porcentaje de tiempo era escuchar música satánica desde entonces, Oye, 13 entonces, años en adelante. ¿a usted no le tocó pues andar con aquellos que le llamaban que los gatos, los ortices de ahí de la Ahí en Hidalgo? la calle Nicaragua, Pedro Cebarela, ahí me juntaba y eran los nazis. Entonces estábamos en intermedio de las 5 de mayo, los de los Quinteros, 5 de mayo y Tlaxcala y los otros allá por los hermanos Escobar. Entonces llegó el momento en que hubo una concentración que llegaron los ortices y se apoderaron de casi todo el sector de la colonia. Entonces le tocó todo ese tiempo. Sí. Válgame. Oiga, y entonces conoce a su esposa ahí en el mercado. Sí, la conozco y ella me miraba mi rostro triste, frustrado, porque pues llegaba pues muy mal por las situaciones del alcohol y ella empezó a hablarme de Dios y yo le dije, mira, mi Dios es el rock pesado, el heavy metal, ese es mi Dios y mis amigos del barrio. Ese era mi Dios porque tenía mi corazón endurecido. Y ella me decía, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Vi la diferencia porque las muchachas del barrio eran diferentes a lo que ella declaraba. Tomé una decisión un día de así mismo de decirle, bueno, ¿quieres ser mi novia? Para saber qué carácter era de ella, si en verdad era cristiana. Y ella se arriesgó. Después de que yo le caía mal, fuimos conociéndonos y se arriesgó, dijo que sí aceptaba ser mi novia. Así como bueno, y se vestió usted así muy lúbre, güey, todo muy Sí, negro y sí, de porque traía las playeras de Iron Maiden, de calaveras, remaches dragones y y remaches y todo, así me vestía yo, así me vestía. válgame. Bueno, y lo invita a Sí, la iglesia. sí, ya hacía una invitación a la iglesia presbiteriana, era una iglesia presbiteriana. Ese día llega el papá del pastor y predica algo increíble que casi no es notorio, Pentecostés. El papá del pastor de la iglesia presbiteriana era Pentecostés, llega a la Ciudad de México y predica un mensaje de poder. Yo abro mi corazón en ese día porque sentí que esa palabra llegó a mi vida. Y ese día había aflicción en mi espíritu, en mi corazón, estaba cansado en esa corta edad. Llego yo al altar y hago la confesión de Cristo. Le digo, si tú eres real, Dios, muéstrame tu poder a mi corazón. Y llegó a mi vida en el altar. No hubo liberación, no hubo nada de eso, que se hace casi por lo regular en muchas ocasiones. Ahí acepté a Cristo en ese Pero día. ahora, Ajá, aquí, hermano, sí, a veces me intriga a mí. sí, ¿Se sintió usted forzado? Porque a veces cuando uno va ajá, en alguna ocasión a una iglesia o algo, ajá, y casi está como comprometido por pasar, sí, ¿usted lo sintió? Esa necesidad de sí, pasar y ajá, hacer esa entrega, no sí. por quedar bien. Yo sentí en verdad, sentí tomar esa decisión de ir ahí. Había en mi corazón un vacío y tomé esa decisión de entregarme a Cristo ese día, completamente. Y a partir de ahí, Y a partir de ahí me levanto del altar, veo los rostros alegres, veo los hermanos que traen su camisa de cuello
Y yo con mis calaveras y mi Ah, o sea que se fue. vestimenta, sí, yo fui así. Y me levanto y veo a todos alegres y veo la diferencia, la sonrisa de cada uno de los hombres de Dios y de las mujeres ahí. Esto es algo diferente. Salí fuera del templo y hasta los árboles miré tan hermosos que nunca había experimentado eso. Bueno, y aquí algo que se me hace difícil. Ahorita no, tal vez no me extrañaría, pero Ajá. en aquel entonces, la música a la que usted Fue, escuchaba ajá, y sí, llegar a ese lugar, el sí. tipo de música fue un contraste tremendo, Sí, ¿no? fue mi primer enfrentamiento para tomar una buena decisión. Sí, duré tiempo que luché y es como la formación que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luché intensamente, pastor. Luché y pude vencer porque eran long plays, los Ujú. discos, y los quebré. Tomé una decisión después de 3, 4 meses. Quebré todos los discos de Kings. Destruirlo. Porque a veces comúnmente pues Sí, dice uno, bueno, lo regalo, se sí, lo paso a alguien, ¿verdad? ajá, A lo mejor tiene ajá, algún, no sé, un valor sentimental X y se le hace sí, feo, pero llegar y destruirlos, sí. Fue una, terminar con todo, o sea, vamos a decir, para no volver a regresar o tener la tentación de ajá, llegar y destruir todo. sí. Y ahora, hermano, ¿cómo se le hacía estar ahí en ese lugar? Duré algunos tiempos, solamente fueron como 8 o 9 meses que duré con mi esposa, porque cuando llega el poder de Dios a nuestras vidas, tienes hambre de la palabra. Y empecé a buscar en campañas más de su palabra. Llegaba a la iglesia y era algo diferente. Y la decisión fue llegar a una iglesia pentecostés. No porque menosprecié ahí la palabra, simplemente porque había hambre, más de crecer. Y llegué a un ministerio Agua Viva en febrero de 1988. Llegué ahí, una campaña. Era diferente. Era diferente, le di gracias a Dios por el tiempo que Dios nos permitió estar en la iglesia presbiteriana y llegué ahí al ministerio. A un servicio común, una campaña. ¿Qué había ese día? Ese día era un gran avivamiento, un testimonio del evangelista. Escuché la palabra y me tomé decisiones firmes de congregarme ahí, Sintió quedarse. quedarme ahí y con toda libertad puedo decir que gracias al pastor Javier Castrejón, que nos abrió ese espacio para una formación en el ministerio. ¿Cuánto dura ahí? Ahí duré 9 años en Ministerios Agua Viva. En 1989, del mes de julio, empecé a pastorear. Pero bueno, antes de Ajá, llegar a esa parte, sí, ¿cómo, hermano, eran los servicios ahí con él? sí, Sí, o ahí en ese lugar, sí. a diferencia de donde había estado. Era algo diferente porque yo quería sentir más su presencia en cuanto a avivamiento, en cuanto a esa libertad en el Espíritu Santo. Y el Espíritu se movía, había derramamiento, bautismo, sanidades, liberaciones. Y eso fue algo que cambió la dirección, algo muy diferente. Yo necesitaba ser lleno de la presencia de Dios. Y era el tiempo de las campañas, de Era el cultos de tiempo de campaña, barrios, sí. era Ujú. otra situación, ¿no? La que se hacía. Sí, Ahora, yo me acuerdo de aquellos años, eran las campañas que se hacían la Plaza de Toros, sí, así es. ¿verdad? Ajá. Seguidos se hacían, llegaba el verano y era Ujú. estar yendo a esas campañas que Sí, se llenaba esa Plaza de Toros. ajá. Entonces, ¿cómo empieza usted ahora ya a servir? Ya Sí. está en el lugar, ya está ahí en esa iglesia. Pero ¿cómo es que usted empieza a servir? ¿O de qué Sí. manera Dios empieza a trabajar con usted? Ok, fue algo que el pastor miró en mí, la perseverancia, no faltaba el estudio, a las misiones y a las veladas y seguimos perseverando. Entonces el pastor un día me dice, vas a predicar un sábado. Yo no tenía la preparación en el instituto en ese momento. Prediqué meses antes de que me llamara a la misión y él miró que había algo en mi vida. Había un llamado fuerte en mi vida y en la vida de mi esposa. Fue de la manera que él
dijo, aquí hay una misión en Felipe Ángeles, y inclusive donde vives, cerca de con tu familia, de parte de mi suegra. Y dijo, aquí en esta misión te vas a quedar aquí a pastorear. Le dije, pastor, pero es que no tengo la capacidad, así le dije abiertamente, tengo 19 años. Dijo, es que Dios me indicó que tú eras el indicado para estar aquí. Y desde entonces empecé a tomar esa responsabilidad y hasta la actualidad todavía. 19 años. Tenía 19 años. Tengo 34 años de pastor. O sea, pero pues es en el tiempo, hermano, donde uno quiere, bueno, Sí, dice humanamente, a sí, disfrutar, conocer, salir, pasear, ajá, no sé, hacer muchas actividades, pero a esa edad, ajá, quedarse sí, al frente, o sea, comprometerse, casarse y quedarse en cuatro paredes, prácticamente, ujú, sí, hay salidas, actividades, pero hermano, ya usted tiene que estar al pendiente de ese lugar. sí. ¿Qué tan difícil fue esa decisión? Fue una decisión muy difícil, pero con mucha responsabilidad. Sabía de antemano que me estaba enfrentando. En ese momento dije, sé que van a venir procesos difíciles. Tenía mis hijos. Tenía a mi hija Ivonne, que tenía 3 años, y Gillo tenía 2 años, 2 hijos. Y todavía venían más porque tengo 3 hijos y 3 hijas. Entonces fue en el 89 que tomé esa decisión, y fue algo increíble, algo que nos formó, nos fortaleció, y hasta la actualidad seguimos, pastor. ¿Cómo fueron sus primeros años? Fueron años de prueba, fueron 9 años prácticamente de que hubo un desierto de escasez y de enfermedades en diferentes áreas, pero también hubo momentos en que yo un día le escribí una carta al Señor. Fue en el año 94, porque mirábamos que en la misión donde llegábamos era un lugar muy difícil, en la Felipe Ángeles, como anteriormente en los 80s llegaban trailers de americanos y dejaban despensas, y nosotros pues no dejábamos despensas, tocábamos las puertas y nos decían, bueno, ¿qué nos van a dar? Papas, frijol, lo que. Dije, vamos a darle la palabra de Dios, vamos a dar el mensaje. Y no iba la gente, llegaba una o dos personas nomás. Entonces durante 9 años eran 5, 7 personas, 4 personas, 15 personas, disminuía a 12, a 9. 9 años Así. estuvimos así. Bueno, es que aquí yo veo algo que sucede. Eh, Como que la gente no alcanza a entender esa parte, ¿no? O sea, Sí, el americano o los hermanos de Estados Unidos vienen de buen corazón, creo que sí, lo hacen, ¿verdad? claro, De traer, de sí, reunir, juntar y venir a dar, ajá, sí, sí. Pero la gente como que no alcanza a entender esa parte, ¿no? ujú, De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. exacto, Y ya lo demás, de alguna o de otra forma, llega. sí, No, como que la gente ya nomás está viendo a ver quién llegó, qué es lo que ajá, trajo para acercarse. Estar exactamente, luchando por tanto tiempo así, sí. Así llegábamos a picar, ahora sí, fuerte a piedras, ahí, con el pico, hablando en un sentido sí, espiritual, y no era tan accesible a la gente, porque esperaban eso, y es correcto, ¿verdad? Hay gente que llega a bendecir en ciertos lugares, y es válido porque es un método que se usa en muchos ministerios, pero en su momento de los 90 era algo que nosotros no teníamos la herramienta, no teníamos nosotros el elemento de alimentos para repartir a la gente, no lo teníamos. Teníamos la palabra, pero creo que no era suficiente para la gente de alrededor, porque había necesidades también. Sí, ahora les toca en un sector pues difícil. sí, Difícil, ¿verdad? Por la situación, la ubicación, no sé, gente que, pues yo creo que en todos lados hay necesidad, sí, en toda la ciudad, pero creo que es un sector allá donde sí se marca, sí, se marca. Vivir en casas, pues humildes, casas de, ajá, de, sí, de paletas prácticamente, ¿no? Que sí, se vive o se acostumbra. ajá. ¿Esto qué, hermano? Esa necesidad que usted ve, o qué fue lo que lo hace a usted
ahora entrar a trabajar en Ajá. lo que son las construcciones? Sí, fue en el año 1993 en una alianza ministerial evangélica donde llega el Ministerio Amor y hace la invitación, ¿cuántos pastores quieren estar involucrados? Y yo levanto mi mano y digo, yo quiero. Y fue la manera que yo estuve allí, me quedé ahí en una observación de 3, 4 meses y entramos en el ministerio. Desde 1900, repito, 93 hasta la fecha. Tenemos prácticamente 30 años. Es el primer ministerio Sí, de casas que viene. sí, ahí entré, es el primer ministerio. A partir de que viene, bueno, ya después Ajá, se sí, hacen otros grupos, pero desde entonces hasta la fecha ha seguido. he seguido ahí, he seguido en el ministerio. Hemos estado trabajando a nivel ciudad, aquí en lo que es, trabajamos aquí en la Olivia Espinosa, aquí en Carlos Chavira, Sausal, en San Isidro, lo que es ahí por Lomas de Poleo, a nivel ciudad hemos trabajado. Eran, eran varios pastores los que trabajaban. Sí, en aquel entonces éramos como 20. Estaba eh, Valente Reyes, Reyes, estaba él, sí, Maldonado, sí, también exactamente. Felipe, Ajá, el tío de sí. Maldonado. Él sigue todavía. Todavía Todavía sigue. sigue, está ahí. Y varios pastores que nos encontramos. Algunos ya fallecieron. El pastor Fernando Ramírez estaba también, estaba presente. Y desde entonces hoy somos solamente como 3. Ya los que quedan Sí, los que quedábamos de aquel en solamente, tiempo. sí. Entonces hay un desarrollo con las familias y eso nos ayudó bastante para ejercer ese ministerio. Hace, pastor, como unos 11 años, fue en el 2012 que ellos ya dejaron de venir, nos capacitaron a nosotros para construir las casas. Yo estoy en el área de la carpintería. Entonces, ya no vienen ellos. No, ahora nosotros desarrollamos la labor de la construcción de casas. Increíble, 2 días terminamos la casa, una casa. Menos tiempo. Sí, 2 días. Y en 3 días máximo, posiblemente, en ocasiones terminamos 2 casas en 3 días. ¿En qué consiste? Pues ya en la La habilidad y en la práctica. experiencia, sí. En la experiencia cada quien llega a su lugar y toma su área de trabajo y lo desarrollamos con más habilidad. Bueno, porque Ajá, yo lo comentábamos ahorita, yo me sí, acuerdo cuando íbamos allá al rancho y sí, era ir a recoger tablas sí, sí. y los Ajá, rollos de papel, la sí, malla, en fin, ajá, era llegar y dejar en las casas, porque me tocó en aquellos años, sí, pues, también ir a llevar material a algunos lugares, ajá, pero hoy ajá, prefabrican en algún lugar sí, todos los cortes, ya nomás para sí, llegar, porque en aquel entonces yo ajá, me fijaba que era llegar, bajar y sacar sí, medidas, y todo eso es entretenido, sí, todo eso así es. detiene, ¿verdad? De estar sacando medidas, y ahora, ¿cuál es el método? Sí, ya el método está establecido, los que están en la plancha llegan y hacen su tarea. Los que estamos en la carpintería llegamos y sabemos nuestro trabajo para levantar las 7 paredes, la intermedia y los 2 techos. Ya bien estructurado, bien equipado, ya tenemos una mentalidad de lo que vamos a hacer. Desde el principio hasta el final, como las hormiguitas, ¿no? Cada quien en su labor y en su trabajo correspondiente. Bueno, Sí, entonces esto les ha facilitado por la experiencia, vamos a decirlo ajá, así. sí, A diferencia que antes venían grupos y ajá, dentro de ellos venían muchos muchachos sí, jóvenes que, pues ahorita ajá, decían, sí, yo los veía a no saber ni siquiera agarrar un martillo. ajá, sí, Las palas casi las agarraban al revés porque ajá, no sabían, ¿verdad? Entonces sí sí. era un poco más complicado. Ahora todo esto se les facilita a ustedes ya Sí, con la experiencia ya que se tienen. facilita con más habilidad. ¿Cuántas Exactamente. casas, pastor, más o menos pudiéramos decir que sean? Son No hay una contabilidad. 40 por año, por lo pronto. Pero anteriormente se hacían entre 300 o quizás 400, ¿verdad? Por año. Anteriormente, 200, 300. De las sencillas. Anterior cuando venían los grupos de americanos. Ajá. Sí. Pero de las chicas, Sí, de 4 por 8. porque ya luego hacían Sí. unas más largas, ¿no? Ajá, sí, doble. Es una Ajá. doble, sí.
Pues sí. son bastantes, o sea, Ajá. ¿cuánta gente no fue y lo digo, y porque a Sí, mí, sí. a mí también me tocó tener una casa así, Ah, qué sí, bien. que nos hicieran, no me acuerdo en aquellos años, estoy hablando del 94, 95 por Ujú, ahí, sí, bien. fueron y nos hicieron Una una casa. Qué casa, hermoso, sí, sí. que le digo, pues ahí también fue que nos tocó andar yendo a traer el Sí. material, le llevamos material al pastor Miguel Arbizu Ajá. de Cristo La Roca. Sí. También nos tocó Ah, llevar qué bien. material para allá al pastor Aurelio. Sí, También nos tocó también. andar, porque Mm, le iban a construir, o sea, increíble. sí nos tocó, por eso le A digo, varios. en algunos lugares andar llevando y ver cómo se hacía ese Qué bien. tipo de trabajo. Sí. Entonces, pues fue mucha, en su momento, o para esa Mm, familia, y lo digo por mí, sí. fue una bendición muy grande Ajá. el no tener un lugar bien hecho, como decía, de paletas o Ajá. X, y de repente, hermano, en 2, 3 días usted ya podía dormir a gusto, ya con Sí. su casita, Ajá. sin preocuparse de la Sí, lluvia, sí. sin preocuparse de goteras o de que algo, se la dejaban Bien preparada, bien equipada. ya para Sí. habitar. ¿Cuál es la satisfacción que le deja después de tantos años estar trabajando en la construcción? ¿Qué satisfacción le deja? Hay una satisfacción de que familias empiezan a buscar de Dios, porque se les evangeliza y empiezan a conectarse en varias iglesias, aunque en veces no se quedan con nosotros, pero van a otras iglesias y buscan de Dios, y esa es una mayor satisfacción, aparte de que tienen un lugar de protegerse del frío, del calor también. Sí, Hay gente que, ¿cómo decirlo? Que usted se la ajá, encuentra después de tiempo, sí, que le tocó construirle y verla, no sé, ya de alguna otra manera. sí, me encuentro gente muy satisfecha porque fue un principio de un empuje económico, porque ya puede construir su casa de material y eso les ayudó bastante para establecerse en su terreno. Sí, Ah, sí, pues qué. pastor. En 1994 y 95, después del ministerio, se abre un ministerio para predicar a los escuadrones de la muerte también llegamos. Después del 93 de entrar al ministerio, entramos a los cuartos semidestruidos que le llaman las tapias y Ujú. empezamos a predicar 2, 3 años en las tapias en el centro. Hubo mucha respuesta y mucha cosecha de vidas ahí. A las 5 o 6 de la mañana entrábamos, pastor, ahí a predicar. Llevábamos burritos, llevábamos café y les predicábamos en la zona centro. Fue algo maravilloso que vimos bendición de muchas familias. ¿Cómo nace el grupo que forman de hombres valientes? Entonces, el grupo de Ministerio de Hombres Valientes nace en el 2014. 2014, ya estamos hablando casi ya 10 años. Fue el 7 de julio del 2014 que nace. ¿Cómo nace? El pastor, donde estaba en la cobertura, yo no podía llegar a las juntas el fin del mes por estar en otro grupo de hombres. Entonces el pastor me dice, mira pastor, si quieres, aquí hacemos un grupo de ministerio de hombres. Lo hacemos cada primer lunes del mes. Y me dijo el pastor, para que no faltes a las juntas el fin del mes. Y empezó primer lunes de 2014, fue el 7 de julio, nace Hombres Valientes, nace Puertas del Cielo. Ahí con usted. Ahí conmigo nace Puertas del Cielo, ahí el Ministerio de Hombres Valientes. Y ya, como repito, el próximo año vamos a cumplir 10 años de Hombres Valientes también a nivel ciudad. Se aglomeró tanto que creció que tenemos segunda sección suroriente, que está el pastor Jaime Sánchez en ese Ujú. sector. Yo estoy el norponiente y empezó a extenderse un congreso este año, pastor, en la Ciudad de México, en la ciudad, perdón, de Durango. En la ciudad de Durango empezó el primer congreso de hombres valientes. Porque esta división que tienen para acá, para el
Sur Oriente apenas tiene poco, ¿no? Sí, Que sí, lo tiene un empezaron. poco de tiempo así. Por la distancia Exacto. que es de, Ajá, vaya, por decir, sí, nosotros que estamos hasta acá este rumbo, atravesar toda sí. la ciudad, se les facilitó, o sea, Se aglomeró la primera sección, porque ya eran muchos pastores. Entonces el turno ya le tocaba quizás a los 2 años, su evento mensual, y se aglomeró. Entonces tomamos la decisión de dividir, ¿verdad? En dos partes, hombres valientes, norponiente y surponiente de la ciudad también. ¿qué tan difícil es trabajar con hombres? Es algo desafiante porque los hombres son muy pasivos en las iglesias, necesitan activarse casi por lo regular. Las mujeres de la iglesia, Sí, actividades, ellas son las, limpieza, evangelización, van por la delantera las mujeres. Necesitamos que el liderazgo de los hombres sean restaurados y tomen su posición como hombres, porque la mujer es la que ora, ayuna, lee la Biblia, pero ¿dónde está el hombre de la casa? Que necesita tomar su lugar correcto, porque Dios lo ha puesto como cabeza y no por cola, sino como un hombre principal que ame a su familia. Yo he dicho, si un hombre ama la presencia de Dios, podrá amar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus generaciones. Yo soy padre de familia y tengo 6 hijos. Uno es pastor, Javier Heredia Gillo es pastor, mi hijo David es también el segundo de la iglesia, Josué también es ministro de alabanza, todos tocan los instrumentos, todos, pastor, todos, mis hijas cantan al Señor. Soy abuelo, tengo 6 nietos y 4 nietas, soy abuelo por 10 veces. El mayor de mis nietos tiene 22 años y el otro tiene 19 años. Y también le sirven al Señor, mis generaciones le sirven al Señor. les decía yo o les he dicho, les he comentado a los jóvenes, a las jovencitas, cuando llegan a pedir el consejo para el novio, ¿verdad? Porque a veces me llegan y, ¿cómo ve, pastor? ¿Usted cómo ve, hermano, la situación? ¿Usted cree que el príncipe azul sí sea el que estoy esperando? Y yo a veces les contesto, o la manera que les he dicho, le digo, hay que buscar un hombre que esté tan enamorado de Dios Sí. que le pida matrimonio. Ajá. Y es ahí donde yo veo Sí. el resultado, ¿sí? Cuando el hombre busca, se mete, se apasiona por las cosas de Dios, yo pienso, digo, cuando se gana un hombre que es cabeza, que es líder, que se preocupa por su familia, Ajá. prácticamente, hermano, se gana toda la familia, Exacto. trae a la Sí. familia. A veces por esa misma pasividad que el hombre tiene, es que llego cansado, vengo a trabajar, vengo fastidiado, vayan ustedes, yo aquí me Ajá. quedo, quiero descansar. ¿Qué tan, qué tanto ha sido el cambio de los varones con los que usted le ha tocado trabajar después de años? ¿Cómo los ve ahora? Ujú. ¿Cuál es el resultado de ellos en su servicio en la iglesia? Sí, se intensifica. Eran pasivos, ahora ya están activos. Trabajan en las actividades, evangelizan. Estaban con una apatía en su momento, ya no son apáticos, ahora ya son atraídos para desarrollar el plan de evangelización con su familia de antemano. Estaban inactivos en cuanto con su esposa en el matrimonio, pero ahora ya se han unido ellos con su esposa a trabajar en la unidad, juntos. Ese es el resultado, Un compromiso. un compromiso contundente, sí, con su familia. Como líder, trabajar al frente de ellos, ¿qué tan difícil es? Como líder, trabajar con ellos es algo muy interesante porque tenemos que persistir con ellos. Asesoría, consejos. El hombre casi está teniendo batallas intensas en sí mismo. ¿Por qué en sí mismo? Porque hay una naturaleza humana que quiere frenar como hombres, pero tenemos que hablar temas muy profundos con ellos, direccionarlos. Hay muchos tabús en la Sí, iglesia. hay muchos tabús, pero en lo personal yo soy un pastor abierto, porque en estos meses yo he hablado en la iglesia de lo que es la perversión sexual, abiertamente conforme a la escritura y con una ética bien determinada. Y la gente escucha, la gente atiende, la gente está
comprendiendo de que no debe ser tabú. Entonces, siempre les hablamos a los hombres de temas sexuales, de inmoralidades, que tenemos que tener cuidado. Siempre. Yo soy con los hombres muy abierto en eso y con la congregación, pero con una debida sabiduría que Dios nos ha dado. Sí, porque Ajá. la mujer rápido expresa. Sí, Se juntan las mujeres sí, y ellas hablan, dicen, sí. a veces hasta llegan con esas ganas ya de comentar. Y el hombre no, el hombre es callado, el hombre se reserva. Sí. Es a lo que yo me refiero, de que el hombre como que batalla para expresarse, para decir. Ajá. Entonces, hablar ese tipo de temas, Sí. sacar esos tabús de la iglesia, Ajá. qué tan difícil o complicado y qué tan aceptado es. Sí. ¿Cómo ve usted el que acepten ese tipo de temas dentro Ajá. de la iglesia como Sí. varones? Donde pastoreo la gente es gente que percibe que se está dando este tema para estos tiempos, que lo acepta, lo recibe, porque el alimento que se desprende del púlpito aquí con nosotros en ministerios es un alimento que ellos entienden que es primeramente procesado por la presencia de Dios, no por la humanidad mía, sino por la presencia de Dios. Y es una palabra efectiva para ellos. Yo lo veo en el altar. Terminando la predicación, lo puedo mirar en el altar el resultado. Ajá. Y yo creo que cuando la gente percibe esto es porque hay una decisión bien definida de madurez y de crecimiento. Quizás algunos no lo perciben, pero la gran mayoría puede percibirlo y puede aceptarlo también. ¿Por qué se detiene o por qué se calla muchas veces en las iglesias el hablar de esto en los Ajá, altares? Porque si no, es que sí, es un lugar santo. No, es que, digo yo, sí, es un lugar santo, exacto, sí, pero de alguna sí, manera, con mucha ética, sí, creo que se puede tratar. sí. Pero ¿por qué se calla en muchos lugares? Se calla por la razón de que hay temor, incertidumbre. Hay temor, hay inquietud en muchos y no saben cómo manejar esta situación. En lo personal, nosotros pues hemos estado nosotros declarando una palabra efectiva. Viajamos, pastor, al sur. Mi esposa y yo somos misioneros también. Hemos estado en Chiapas, en Veracruz, en Quintana Roo, en Mazatlán, y hemos hablado temas importantes que nos dan un mensaje que demos cristocéntrico y respetamos cada área de los pastores, sus púlpitos. Pero yo creo aquí nosotros en la casa, que Puertas del Cielo, lo hacemos con una acción tal, pero tan profunda en nuestro espíritu para que la gente perciba. ¿Por qué no lo hacen en otros lugares? Porque no han entendido que esto es importante. Solamente son mensajes muy superficiales para suavizar el corazón. Bueno, si aquí se batalla, allá para el sureste está Sí, es más más. complicado. Ujú, ¿Cómo sí, poder entrar, hermano, a esos lugares y darles ese ujú, mensaje? ujú. Cuando a veces me Sí, tocaba a mí sí, que sí. hasta el mismo pastor como que Ajá, se molesta que uno trate de persuadir al hombre ujú, a trabajar, sí, a tomar su papel, a hacer su ujú, rol. sí. Sí, como debe de ser y como la Biblia lo dice. Ujú, O sea, quitando un poquito, bueno, un sí, poquito, quitando el machismo ya ajá, sí, sí, de su vida, ¿no? exacto, Y ser verdaderamente esa cabeza que ame a sí, su esposa como Cristo claro, ama a la iglesia, ¿sí? exacto, Pero tener tan arraigadas esas costumbres sí. es Se difícil. tiene que romper con patrones que se vienen siguiendo desde muchos años atrás y que solamente se puede hablar ciertos temas. Yo creo que yo soy un pastor que se atreve a hablar directamente y repito, sabiamente con la congregación. Y la congregación lo recibe, porque está con esa mentalidad de una disciplina, de decir es verdad, eso es lo que necesitamos. Hacemos una evaluación, pastor, con la gente y ya tengo temas determinados y ellos lo aceptan, eso es. Pero muchos no toman esa decisión porque tienen cierto temor de hablar esto. Hombres valientes, de ahí Sí. viene el nombre. Hombres valientes, nace en el corazón de Dios. Se necesita Se- tener la la valentía valentía. para enfrentar, porque digo, a la mujer es bien fácil, en un sentido, ministrar, la mujer le llega el mensaje Ajá, y llora, la mujer se desahoga, la sí, mujer busca refugio con la otra sí, hermana,
no sé, pero el hombre no. ¿no? Es más cerrado. ¿Por qué es cerrado el hombre? Porque desde niño se le enseñó, el hombre no llora, el hombre siempre tiene que estar callado, el hombre es el que manda, perdón, en la casa, es el hombre que tiene la decisión y ese es un problema grave. Fíjese, a mí me toca, pastor, cuando hago los talleres en las escuelas. Ajá, Me gusta mucho trabajar secundarias. Cuando les hago talleres, este, a veces terminan, no sé, el ajá, 80% ajá. Sí, terminan llorando los jovencitos, pero veo que muchos al principio hacen pucheros sí. y se voltean, quieren hacer una cosa, la otra, no sé, pero se hacen fuertes, se hacen duros para no llorar. Sí. Y es donde empiezo yo a trabajar con ellos de el, el llorar, los beneficios que tiene, Ujú, el tomarlo no como una simple catarsis del desahogarse, sino qué es lo que pasa cuando ellos pueden quitarse ese sinónimo de llorar que creen que es cobardía, ujú, ¿sí? A ujú, veces piensan que esto los va a hacer menos ujú, o van a ser motivo de burla porque alguien más los ve. ujú. Y cuando empiezo yo a hablarles a los jovencitos, los veo como Sí. se desahogan, lloran ellos ahí. A veces quisiera ministrar, quisiera pasar a hacer un altar, Ajá, pero pues bueno, no se puede, no ajá, se puede. Sí, me tocó hace poco estar en una secundaria haciendo una reunión para puros hombres, el Día del Padre ajá, precisamente, ajá, el Día del Padre. Y bueno, llegaron al llamado muchos, vaya, un número que no se esperaba. ¿Por qué? ajá, Porque el Día de la Madre, pues ese siempre tiene que estar. Pero ajá, esta era la primera vez en 30 años en la escuela que se hacía un Día del Padre. ajá, Y ya el profesor ahí se encargó de hacer una matrogimnasia con sus hijos ujú, y el papá, y bueno, ya después ahí me dejan la parte a mí de darles una charla y hablar con ellos. Y al final les digo, estaban los jóvenes allá en el otro patio, ujú, y al final le digo, ahora sí vénganse todos los muchachos, papás, vénganse para acá, para enfrente ajá, de la cancha, y vamos a abrazarnos, sí, a pedirle perdón a los hijos, wow, a, a decirles que los aman, que los quieren, darles de besos. Oye, hermano, tremendo, cosa, situación difícil, sí, difícil, muchos papás se quedaban duros. ujú, Y le agarraba yo a los niños, a las jovencitas, a los jovencitos, órale, y agarre a su papá y abrácelo y sí, béselo sí, y sí, enséñele cómo se besa a su papá ajá, y todo. Ya ahí estaban las niñas, los niños con sus papás. Ahora sí, a usted le toca como papá con él. Y los veía llorar, los veía de una ajá, manera muy, muy diferente. Por eso le digo, sí, sí, creo que sí es un área difícil de trabajar. sí, Porque con el niño, pues usted también es fácil de trabajar, son dóciles las mujeres, pero el varón, hermano, sí, 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 el varón, ujú, ¿sí? sí, Después de 10 años, ¿qué sigue? ¿Qué más viene de trabajar sí. con varones? Bueno, pues estamos nosotros mirando en expectativa, si Dios nos permite, la vida y la salud salir a las naciones. Estamos en esa expectativa. Llevarlo más allá. Sí, así es. Extender hombres valientes, Fresnillo. Dios permite, en marzo del 2024 estaremos en Fresnillo y también para Veracruz y Chiapas y extender hombres valientes en la nación también. Estamos en Ha eso. sido bien visto entonces. Sí, están observando desde el sur del país todos los eventos que estamos haciendo para tener una restauración del hombre en su liderazgo, que tome su posición. Correcto. Va, Sí. pues, Ajá. va creciendo entonces el Sí. trabajo, va Sí. creciendo, esto Vamos avanzando. implica más esfuerzo, más tiempo, Ujú. más dedicación. Sí, más dedicación, pastor. Sí. Cerca también de capellanía, pues estamos también en esa área para capacitar a gente en diferentes áreas también. También De trabajando. capellanía estamos en ese plan también para desarrollar próximamente. Ha sido difícil trabajar en esa área
por el nombre? La gente se acepta. Cuando escucha capellanía es otro nivel ya de conocimiento también, aunque está muy reservado, casi no se expresa en mucha gente, pero como que está como almacenado, por decirlo así, que se necesita sacarlo del closet en ese aspecto de desarrollo de capellanía y aplicarlo, desarrollarlo ampliamente. Porque cuando empezaba a Ah, trabajar en las escuelas y mencionaba esto, es una manera de trabajar laica ahí en la escuela. ajá, Este, enseguida como que relacionan la capellanía con, con una capilla ajá. no sé qué se les afigura y dicen, no, es que aquí la religión no, Ujú. sí, al menos en este Sí. sector de lo que es educación. En Ujú. otras áreas les favorece o les abre muchas puertas para trabajarse, Ajá, sí, se abren puertas también. como en los hospitales. Sí, a- en a- las a- cárceles, hemos estado ministrando en las cárceles también. Trabajamos varios años y en la 16 y lo que es la de Calle pie- Oro. la de piedra. Exactamente, del 90 entramos a trabajar ahí, a predicar. Nos tocó la cárcel de Piedra, cuando estaban los presos descubiertos que no había pues sus rejas. Entrábamos y estábamos libres completamente y eran como 30, 40 que estaban en una área y así les predicábamos frente a frente casi en la cárcel de Piedra. Me tocó también entrar. Sí, hemos entrado al Dama, hemos entrado al Cerezo también, duramos 3 años desde el 98 hasta el 2001 en el Cerezo. A través de José Luis entramos a predicar. ¿Qué tan difícil es entrar, hermano? Y trabajar con los Los internos. presos. Digo, en Sí, el sentido de los grupos o divisiones que hay ahí. sí, Porque entrar a la iglesia, pues es relativamente fácil sí, y es cómodo y sí. se siente uno a gusto Ajá, ahí, ¿verdad? Con los cristianos, en el patio de los cristianos, pero ajá. en las otras áreas, Sí, nos enfrentamos con pensamientos diferentes, porque hay hombres que han sido maltratados desde niños y todo empieza en el núcleo familiar, porque un padre está ausente, porque un padre es alcohólico, drogadicto y el niño va creciendo en esa formación. Entonces va y recurre a los barrios con los amigos y se da una formación de un delincuente también en cuanto a drogas, en asaltos, y es su formación en las calles. Pero cuando ya llega la palabra dentro del penal, yo creo que hay una mentalidad de reflexionar en muchos de ellos. ¿ha habido fruto? Ha habido frutos, sí, exactamente. Ha habido Ahora, frutos. ¿qué pasa, hermano, cuando, bueno, yo veo muchos salen, pero vuelven, regresan? Sí. Eh, pero ¿qué de los que recibieron la palabra allá adentro? Sí, Ujú, salen, no se les da seguimiento o les ha faltado ese seguimiento o les ha faltado un compromiso a ujú. ellos para no regresar. Yo creo que ha faltado un seguimiento y también un compromiso. Son dos partes importantes. El seguimiento en cuanto se disipula a alguien dentro, pero esa persona que queda como un hombre que ha sido preparado ya tiene su libertad y es cuando empieza un desajuste en cuanto al siguiente líder. Si el siguiente líder sigue lo que es el legado firme, pues qué bien, pero cuando no toma el legado o la postura bien determinante, entonces hay deficiencias. Ahora, como pastor, Ujú, yo voy ministro, hago un discipulado, ujú, ya tengo un grupito, ujú, o de alguna manera estoy trabajando, sí, pero al momento de que ellos salen con ese estigma de haber estado ahí, ujú, ya sin poder sacar una carta de antecedentes y poder tener un trabajo, ujú, ¿cómo apoyarlos o de qué manera ayudarles a ellos ujú. que se sientan ellos con esa seguridad, tal vez, no sé, de poder rehacer su vida con su familia, con las amistades, o que ya no tengan la desconfianza de ellos por la situación que hayan entrado? Ujú. ¿Cómo salen ellos y se tienen que enfrentar a la vida? Hay conexiones, por ejemplo, a muchos se les ha dicho que formen una tienda
o si tienen un oficio que ellos puedan desarrollarlo, que lo hagan para el bienestar y proveer a su familia. Esa sería una buena conexión y orientación. Pero es como usted dice, pastor, se cierran las puertas por fuera, no tienen una carta de recomendación firme y ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Apoyarles como pastores en conexión a ellos, que se refugien en la iglesia local en su sector de la colonia y que el pastor asesore a ese hombre o a esa mujer que ha salido del cerezo, que les puedan ayudar. Darle un Un seguimiento. seguimiento firme a él, pero firme y estable. Bueno, se desintegra la familia. A lo mejor no llegan al divorcio, pero hay una separación. Ujú, El volver a salir ese hombre que estuvo adentro por tiempo, ¿cómo integrarse? ¿Cómo ujú, otra vez volver a recuperar su familia? ujú. ¿De qué manera? O sea, es difícil para ellos. Sí, sí, es muy difícil porque están separados y ya aquella que era su esposa ya tiene alguien más de compañero. Y ese es un desafío para ellos. Muchos se desaniman, decaen su fe, pero otros perseveran en el propósito de Dios. Hay dos partes. Bueno, sale una persona, Ajá. un ejemplo, sale una persona que tiene años, a lo mejor no es ni de aquí de la ciudad, vino hace tiempo, cometió algo y estuvo por varios años internado. Sale, no hay un lugar donde él diga, me voy a, como un Ujú, centro de rehabilitación, algo así, sí. que yo me pueda ir a anexar ahí voluntariamente y trabajar en lo que me puedo yo Ujú, acostumbrar otra vez a la ajá, libertad. Vaya, hace 10, 15 años la ciudad no era la misma, ajá. en fin, todo esto. ¿No hay algún lugar en la que alguno de ellos que salga pueda decir, me voy a meter ahí? Hay centros de rehabilitación. Casi el 80% llegan ahí. Tenemos 18 años trabajando en centros también, en Vivir, Amar y Servir y en otros lugares que hemos estado ministrando. El Centro de Rehabilitación de Amor Eterno, que en ocasiones hemos estado con el pastor Fernando Neri, y en otros lugares con el pastor Chito Cadena, y casi por lo general llegan ahí cuando salen de prisión. Llegan, se integran y es cuando van buscando la dirección y muchos de ellos han recuperado su familia, han recuperado sus hijos. 18 años trabajando en los centros también de rehabilitación. Una experiencia así que lo haya marcado de alguna persona, Sí. que haya sido difícil y ahora usted la vea Ujú. restaurada. ¿Le ha tocado? Sí, sí me ha tocado. Que restaura su familia, su matrimonio, sus hijos y al fin de cuentas toda la familia están dentro de la iglesia cristiana. Sí hay esperanza. Cuando hay una fe firme, una fe, ¿verdad? Inconmovible, si puedo decirlo así, puede lograr a integrarse con su familia, con sus hijos y hasta con sus nietos y a persona adulta también. Sí se puede. Hace poco teníamos una reunión eh, de maestros y había un profesor en particular que hizo un comentario. Se había ido al área administrativa por 10 años, dejó el grupo. Regresa después de 10 años otra vez a trabajar al frente de un grupo. Ujú. Y él comentaba, decía, es otro mundo. Yo dejé a unos jóvenes y ahora regreso y son otros. Es algo diferente. O sea, yo no pensé que los jóvenes hubieran cambiado tanto en 10 años. Ujú. Ahora voy a esto. ¿Qué pasa con alguien que está 10 años o 15 Ujú. años, no sé, internado y sale y se encuentra una iglesia diferente? Ujú. ¿Qué pasa en él? Ajá. Cuando está acostumbrado a un tipo de servicio, a devocionales, Ujú. 3 servicios diarios, Sí. de lunes a lunes, Ajá. sin falta, Ujú. no hay problema de transporte, no hay nada de Ajá. que le impida estar, Sí. ¿sí? Y luego sale a 3 servicios a la semana, no Ujú. diarios. Ujú. Otro ambiente, familias, gente. ¿Cómo se vive ese cambio en una persona? Se vive drástico.
se vive de una manera que dice, es que yo estoy ya con ese hábito de lunes a lunes tener servicio, ahora 2 veces por semana o 3, entonces la manifestación de él es frustrante, es preocupante, porque no encuentra ese lugar establecido de lunes a viernes para estar en esa misma actividad, no lo encuentra. Entonces puede haber una decadencia, porque ya su vida espiritual está acostumbrado así. Sale y es preocupante porque hay una decadencia, puede decaer. Es el peligro que se corre al salir a una libertad, Ujú. que más que libertad Ah, es un campo de tentaciones. sí, ¿Por qué? Porque decíamos nuevamente, sí. 3 servicios diarios, Ujú. una relación, estar Ajá, ahí tal vez en una celda donde todos comparten o sí. la mayoría están en un sentir, Ujú, acá no, sí. salen y se encuentran con el rechazo, Ujú, una familia que los desconoce tal vez, sí. un trabajo donde no los aceptan, Ujú, una ciudad que ha cambiado, ujú, una iglesia, no sé, con una liturgia diferente tal vez a ujú, la que él estuvo acostumbrado por años. sí. Es muy difícil entonces para una persona así. Es muy difícil porque todo ha cambiado. Como se ha mencionado, se ha cambiado, por ejemplo, la cultura de cierta manera, el momento de que ya no es una iglesia como la iglesia de dentro, la iglesia de afuera es muy diferente. Todo eso le hace pensar que está viviendo en un momento que dice, bueno, pues no veo algo que me va a llenar, no veo algo que me va a satisfacer y empieza a disminuir su potencial espiritual. Como pastor de hace 34 años a la fecha, ¿cómo ve la iglesia usted? Veo una iglesia que está carente de ser llena de la presencia de Dios. Una iglesia que necesita tomar una buena decisión de volver a las sendas antiguas. Se han perdido. Se ha perdido las sendas antiguas, se ha perdido la integridad, se ha perdido la transparencia, se ha perdido lo que es una entrega total, sincera a la presencia de Dios, sobre todo en las actitudes. Porque podemos adorar a Dios, pero nuestras actitudes son diferentes. Vemos carencia de valores espirituales. La globalización llega a todas las esferas. Sí. Como iglesia, pareciera ser que no nos queremos quedar atrás. Y estamos viendo a ver Ah, qué inventan, ah, qué hay nuevo, ujú, qué están de moda. sí, ¿A qué grado ha llegado la iglesia? No creo que Dios esté peleado con la tecnología o lo que podemos tener el día de ujú, hoy, pero ¿a qué grado ha llegado? Pareciera ser que se ha sobrepasado en extremos en algunos casos ujú, dentro de la iglesia en cuestión de la liturgia ujú, a como se llevaba hace 34 años. sí, ¿Qué tanto ha cambiado en ese sentido de los servicios? sí. ¿Cómo se viven hoy? Hoy se vive diferente porque había servicios que terminaban a las 11, 12 de la noche. Yo recuerdo que llevaba a mis niños, había nieve, había calor, vientos, y mi esposa y yo tomábamos el camión de la Felipe Ángeles a la Lerdo y Tlaxcala, camión. Se terminaban los cultos casi a las 11 de la noche. Muy contentos. Deseábamos que siguiera, porque terminando la predicación en el altar era una hora de orar, todavía después de la predicación. Eso ya no hay. Ya estamos mirando el reloj, a qué hora se va a terminar el servicio. Ese es un aspecto que yo veo. Las veladas eran desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, Amanecer. hasta amanecer al siguiente día, hasta las 7 si es posible. Hoy veladas son de 2 horas solamente. Ayunos prolongados, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ayunos prolongados. Esa era una base importante. Hoy ya no vemos esto. Se terminó. Se ha, ¿cómo decirlo así? Se ha hecho una estructura dentro del servicio que lleva ese orden sin salirse.
Ajá, Así tiene que ser. así tiene que ser. No hay esa libertad que se tenía. Ya no hay en ciertos lugares. Y hoy estamos enfrentando eso, lo personal, enfrentando para que haya una plena libertad en las vidas. Hay corazones que están, podemos decir, corazones que están enfrentando tentaciones, están atrapados por ciertas áreas oscuras. Necesitamos, pastor, romper con todo eso para que haya esa libertad. Las campañas de antes, recuerdo, a 30 años para atrás no voy. Un foquito, dos foquitos, Ajá, a como podíamos, una sí, bocinita, dos, una ujú, batería, sí, teclado. Ahora vemos campañas con plataformas, ujú, unos sí, sonidazos, ajá, equipos, ujú, músicos. sí, Antes, pues guitarra, batería, ujú, bajo, teclado, lo básico. sí, 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 Hoy vemos grupos de 15, 20 integrantes, mucho jovencito, ajá, mucho jovencito. sí, Llega la gente, ve, escucha, se le hace bonito, es atractivo. Pero al momento de que llega a la iglesia y ya no ajá, encuentra eso, vuelve al grupo de ujú, casa, sí, que es por 3, 4 integrantes, 5, no sé. Este, ¿Qué tanto nos ayuda, hermano, a presentar un evangelio de esa manera, con una plataforma, un ujú, escenario? Y después tenemos una realidad en el templo que no tenemos todo eso. ajá. ¿En qué nos ha ayudado? Prácticamente yo siempre lo he dicho, pastor. La palabra tiene que caer en una buena tierra. Y las personas hoy se mueven de esa manera. Y es tan, tan increíble ver esto, de que casi por lo regular se estaba dando una costumbre. Yo empecé con campañas así como usted dice, de un sonidito, un micrófono y 3 focos en la Felipe Ángeles, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, en diferentes sectores de la ciudad, así empecé yo. Ese fue mi principio, pero hoy todo ha cambiado. Hoy ha sido diferente. Yo soy un pastor que siempre lo declaro, no hago yo protagonismo. No quiero que ser lucidez, sino que sea que Jesucristo brille en mi vida. Hay gente que lo hace y bueno, por sus frutos los conoceréis. Y si hay fruto, está bien, está efectivo y está aprobado. Pero si no hay fruto, Dios determine lo que va a pasar. Siempre he dicho, si un hombre de Dios, una mujer, un ministerio está dando fruto para transformación de vidas, un aplauso. Pero si no, lo hace con lucidez personal o protagonismo, ahí no vamos a ver fruto. Hay dos cosas diferentes. Porque hay gente Sí, que puede caer entonces en el error que hablábamos hace un momento, de sí, las despensas y las ajá, cobijas y los sí, juguetes y decir, bueno, hay sonido, hay luces, hay todo esto, voy. Y si no hay, ujú, entonces ¿a qué voy? exacto. O sea, ¿se puede correr ese riesgo? Sí, se puede correr ese riesgo, entonces tenemos que usarlo sabiamente. Yo sigo dando despensas todavía, pero a la gente necesitada y lo hago con un plan de que alguien más sea motivado. Si yo subo fotos o subo videos para que alguien sea motivado y a través de mi acción sea inspirado, pero no para yo reflejarme con mi personalidad o el ministerio. Yo lo hago como lo hice una vez y lo voy a decir aquí abiertamente. Cuando vivía el pastor Daniel Monreal, que siempre lo estimé un hombre de Dios, un día me citó a un restaurante y me dice, pastor, quiero hablar contigo. Sí, aquí estábamos, dígame, pastor. Y empezó a llorar y me dice, yo dejé un tiempo que no salí a evangelizar ni a visitar, pero yo te miré por las redes sociales, que las casas, que hombres valientes, que evangelización, y yo lloré, sentí la presencia de Dios en mi vida y dije, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo ya 2, 3 años que no estoy activo, veo al pastor Heredia y me motivé y empecé a agarrar mi karaoke y a predicar la palabra en el centro. Ese día me citó en el Sí. restaurante y le dije, pastor, si eso fue para inspiración de su vida, le agradezco porque Dios es el que hace todas las cosas, pastor.
y me abrazó. Y ese día le dije, vamos pues con el karaoke a predicar a los camiones, yo lo acompaño, traigo folletos y empezamos a predicar. Ahora, a mí me Ajá, quedaba, híjole, me quedaba sí, admirado, pastor, sí, del pastor Daniel, porque, sí, digo, muchos durante la pandemia hicieron sí, una cueva sí. y a estar ahí hasta que estuvieran verde Ajá, salían. Pero él, yo lo veía en las calles, en los sí, camiones, exactamente, sí. lo miraba en el centro, Ajá, no paraba todos los días, ahí andaba él. sí. eh, Como que para él la pandemia no. No lo detuvo, no lo detuvo. Él siguió predicando, inclusive cuando salimos del ministerio un poquito atrás, en el 98, 99, 2000 y todavía 2001, se abrió una puerta de Leroy, que es un afroamericano, y todo lo que los 9 años estuvimos en el ministerio Agua Viva, Dios nos restituyó. Eran camiones que pasaban y repartíamos 300, 400 despensas cada 2, 3 meses en diferentes sectores de la ciudad, desde Rancho Anapra, Lomas de Poleo hasta Sausal, San Isidro y San Agustín. Hasta el valle se Hasta el llevaron. valle, si llegamos a repartir las despensas, nos acostábamos a las 3 de la mañana porque eran despensas que hacíamos de 400 a 500 despensas en ese tiempo, y fue algo maravilloso, cosa que antes me las pedían cuando estábamos en el ministerio anteriormente. Nace Puerta del Cielo, llega ese camión tras camión por Leroy desde el 98, 99, 2000, repito, 2001, y repartimos despensas a nivel ciudad. Campañas a nivel ciudad también participamos. Aquí en la Carlos Chavira también, en Juanita Luna, en lo que es aquí Livia Espinosa, del norte, norponiente y surponiente de la ciudad trabajamos. Hemos trabajado aquí en la ciudad, bastante hemos Durante la trabajado. pandemia, En la pandemia también repartimos comida en la presión Felipe Ángeles, platillos de comida. Íbamos ahí por el arroyo de Robles, en la Felipe Ángeles, en la ampliación, repartiendo comida también. Pero fue una situación que después mi esposa y yo nos enfermamos en la pandemia. Estábamos a punto, por decirlo así, de morir. Pero Dios llegó y hizo un milagro en nuestras vidas. Llevábamos a mi niña, mi nieta de 10 años, que veníamos de Mazatlán. Fuimos contagiados en Mazatlán. ¿Por qué? Algo ilógico viajar, pero una persona nos pagó el viaje y fuimos contagiados en Mazatlán en el mes de septiembre, el 17 de septiembre 2020. Veníamos el camión, mi esposa la respiración le faltaba. Y a mí todos los síntomas, dolor de huesos, respiración, el sabor de se pierde todo. se pierde todo. Mi niña, mi nieta de 10 años, la abracé y dije, no podemos morir en el camión. Mi niña no fue contagiada, Meredith, ella no fue contagiada. Llegamos a Juárez, Dios usó un medio para que hubiera sanidad y Dios nos sanó completamente. Yo duré 3 días nomás, mi esposa 2 semanas con un tanque de respiración solamente. Y desde ese entonces tuvimos el método físico que nos ayudó también para ser sanados. Lo compartimos después a pastores de la ciudad, a muchos pastores, porque supieron que fuimos sanados por el Dios Todopoderoso, pero también por el método físico, ¿verdad? El medio aquí de la tierra. Lo compartimos y muchos pastores fueron sanados también. Después de llegar de Mazatlán, porque estaban falleciendo pastores en Juárez. Sí, hubo un mes que Ajá. murieron bastantes. Sí, entonces Dios usó esa ida a Mazatlán para llegar aquí enfermos y que Dios nos direccionara con la persona indicada, la doctora, y de esa manera poder ayudar al pastor. ¿Cómo ve la iglesia después Ah, de la pandemia? la iglesia la veo después de la pandemia que hay una flaqueza espiritual. Muchos se retiraron, muchos no están permaneciendo después de la pandemia. Muchos entraron en una acción de indiferencia, apatía, pero otros entraron en una afirmación. Muchas iglesias se vacían. Muchas iglesias se vaciaron. No están, no, muchos no regresaron, ¿No? gente nueva llega. Sí, Sí. sí. ¿Qué lección nos deja? Es una lección de entender que nosotros tenemos que permanecer para nosotros.
porque si esto detuvo a muchos, si hay una persecución, tenemos que estar nosotros persistentes. Viene algo fuerte en contra de la iglesia evangélica y tenemos que estar persistentes. Viene la persecución. Pero la Biblia dice, los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y necesitamos estar preparados para esto. Y la iglesia no está preparada. Si pudiéramos, pastor, tener una máquina de tiempo y retroceder el reloj, meses, años, Ajá. ¿a dónde regresaría usted y qué cambiaría? A mí me gusta regresar a los tiempos tan hermosos de que vivíamos un principio de entrega y pasión a Dios. A esos tiempos de que no importa qué hora va a terminar la reunión y la presencia manifestándose. Yo quiero más de Él. Ahí regresaría yo. A esos tiempos que le llamo tiempos de gloria y de avance. Y tiempos de amor, porque había amor. La iglesia tenía ese compañerismo como la iglesia primitiva. En los 90 había más compañerismo, convivíamos más en la mesa, había más oración en la mesa. En las casas teníamos oración. Había veladas de células también. Teníamos una coinonía muy importante. A esos tiempos yo volvería. A esos tiempos de amor y de transparencia. Yo paso por las calles y veo una campaña aquí y otra por allá, pero poca gente. Poca gente. Hay eventos en la ciudad y hay poca gente. Ujú. Eh, Antes no, antes era demasiada gente. Sí, Nos ha afectado, por eso decía ahorita, sí. la tecnología. ¿Para qué voy? Si aquí veo la transmisión. Exacto. ¿Para qué voy al evento? ¿Para qué voy a la campaña? ¿Para qué voy a la iglesia? Me quedé acostumbrado ya después de la pandemia de las transmisiones que se hacían en los servicios, que teníamos que estar aquí nosotros transmitiendo desde la iglesia para que la congregación en su casa fuera alimentada. ¿Se quedó acostumbrada? Sí. Gran parte de la iglesia se quedó en las redes sociales, en la transmisión en vivo. Inclusive años atrás también había gente que dice, pues yo me alimento de la radio, de la palabra que la radio cristiana que están predicando, de la televisión, yo me puedo alimentar, ¿para qué voy a una iglesia? Y esa es una mentalidad de muchos. Hoy eso a través de la transmisión ha crecido bastante y toman esa decisión de quedarse a través del celular mirando la predicación. Estamos hablando de una iglesia virtual. Una iglesia virtual, sí, prácticamente. Hay un gran peligro. ¿Qué satisfacción le deja después de tantos años, pastor, estar trabajando? Que hay fruto, que hay fruto. Tenemos hijos pastores que han salido de ahí de la iglesia. Actualmente son 13, 14 pastores que han salido, que les hemos dado ese espacio y los hemos bendecido y han estado con nosotros muchos años y que se han formado con liderazgo firme con sus familias y están pastoreando. Tenemos hijos pastores también. Se llevan la esencia Sí, se de, lleva. de Puertas del La Cielo. puerta del cielo se lleva y los bendecimos. Porque yo soy un pastor que creo de que alguien es formado en la iglesia y capacitado y que si es el tiempo de pastorear una misión, se le da esa oportunidad conforme a sus frutos y su caminar y su obediencia también. 14, Sí, 14 pastores. sí, Pero por ahí ha de andar alguien que quiera o que diga, a mí me sí. gustaría ser pastor, yo los veo Ajá, y no, yo sueño, yo le pido a ajá, Dios que un día me use ahí al frente como un pastor. ajá. ¿Qué consejo le daría a usted? A El- aquel que busca o que quiere sentirse ahí ajá. trabajar como pastor, ¿qué consejo le daría? Sí, yo le digo un consejo bien firme, de tomar decisiones firmes, porque tener un ministerio no es algo a la ligera. Yo creo que si él quiere ser un pastor, tiene que pasar por un llamamiento determinado que viene de Dios, porque la emoción es una acción y la convicción es otra manifestación. O sea, la emoción solamente es pasajera, pero la convicción te lleva
a que vas a dar un fruto permanente. Y ese fruto se da un resultado de que hay un resultado firme y estable. Si, por ejemplo, en lo personal, el pastor me dijo, tú vas a ser pastor, y al principio no lo entendía, pero tomé y abracé ese llamado. El llamado viene de lo alto. No lo da el instituto, no lo da una organización, el llamado viene de Dios. Cuando viene el llamado a Dios, Dios lo respalda. Pastor, ¿algún momento en su ministerio en el que haya dicho, ya no puedo, hasta aquí? Llegó mi participación, ya no puedo, ya no sé. Sí, llegó un momento en que mi esposa en una ocasión cayó muy enferma, en una depresión, precisamente cuando antes que naciera Puertas del Cielo. Ese fue un desafío muy fuerte. Hace 25 años estaba muy enferma ella, de tal manera que ya no podía levantarse mi esposa. Una depresión, repito, que le agobió y dije, creo que hasta aquí es el final. Pero no era el final, era un principio de ir a otro nivel de crecimiento. Ese fue algo muy difícil para mí. Sí. A veces creemos que el que está predicando ahí al frente en el altar, si se quitara la ropa, trae el traje de Superman. Idealizamos al pastor, Sí. idealizamos al pastor. Él es fuerte, él es sabio, él no se cansa, él trabaja aquí y allá y hace, y no se cansa, y no se tiene por qué enfermar. Pero la realidad es otra, pastor. Así es. Sí, es la realidad. Muchos piensan que somos nosotros de acero, pero no somos de acero, somos humanos, nos cansamos, en ocasiones estamos tristes, decaídos físicamente y necesitamos de alguien que nos comprenda también. Y ese alguien está en nuestra familia, porque se podrá ir la congregación, pero nuestra familia va a quedar con nosotros siempre, nuestros hijos. Vemos gente que está por un tiempo Sí, y se retira, llegan, sirven, sí, algunos se sirven, bueno, de tantas cosas que nos toca ver, pero esta es una realidad en la que tenemos sí, que estar bien, con los pies bien sí, firmes, que pasarán sí, y desfilarán y lo que sea, pero nuestra familia sí. es la que está, la que Queda. permanece, Ujú. la que en las buenas, las malas, las dulces, las amargas, Así es, ahí está, así es, ¿sí? así es. Hemos descuidado o se ha llegado al grado de descuidar la familia por el ministerio. Sí, llegan etapas de esa manera, por estar enfocándonos en la familia, que deseamos que perseveren y que estén asistiendo y descuidamos la familia. Yo llegué a vivir esas etapas en mi vida y fue muy lamentable, muy triste. En cuanto a no estar en ocasiones con ellos, quizás en alguna Navidad o Año Nuevo, o llegar tarde con la familia por estar atendiendo a la familia. Entonces, eso es algo muy triste. Hace unos, ¿qué serán? Unos 15 años, platicaba yo con el pastor Valente Reyes. Sí. Estábamos ahí en su oficina. Y llorando me decía, ¿sabes? El pastor, dice, mire, me vino a traer el título mi hija, Ah, se graduó. Me lo trajo para que lo ah, ponga aquí en la oficina. Pero yo quien quisiera tener a esa mi hija. ah, ¿Para qué quiero ah, un diploma? ¿Para qué quiero un título? Si a quien yo quisiera son a mis hijos. sí. Hay hijos que no quieren saber de la iglesia. Ujú, Hay hijos que no quieren saber de un ministerio. ujú, Sienten que el ministerio les quitó a sus hijos, a sus padres. sí, Hay un resentimiento ujú, en ellos hacia la iglesia. ujú. Sí, sí hay en algunos hijos de pastores apáticos, indiferentes, porque eh, en los momentos que sus hijos lo necesitaban a su padre, él no estuvo presente, no estuvo. Y él le dio prioridad a aquella familia en lugar que sus hijos. Esa es una acción de que quedan heridos y lastimados también. Y porque, le digo, yo conozco a este pastor Valente
y lo miraba muy, muy activo, le gustaba trabajar, le Sí, gustaba ver por la gente, sí. le gustaba y se entregaba, Ujú. ¿sí? Eh, pero por el otro lado, los hijos como que fueron creando algo así. Sí, así es. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué antídoto pudiéramos tener, hermano, para Ujú, evitar eso? Como pastores, ¿qué no hacer? ujú. Bueno, tenemos que planificar los tiempos con la familia, tener momentos de convivencia con la familia, los días indicados, ¿sí? Porque en la iglesia somos los pastores, pero en la casa somos los padres. En la iglesia tenemos que definir nuestra postura de que ellos van a mirar a un pastor, ¿sí? No van a mirar a un padre en la iglesia, porque es un entorno importante de la función y del llamamiento que Dios hizo a nuestras vidas en la iglesia. En la casa somos los padres, en la casa son nuestros hijos, en la iglesia tienen que ser miembros, sí son nuestros hijos, pero tienen que entender la asignación que ellos tienen también en su servicio hacia el pastor. Pero como pastores, quiero hablar con uno de mis hijos o con mi Sí. esposa y se me sale lo esposo o lo padre. Y es difícil Ajá, relacionarme con ellos como mi familia desde un punto pastoral. Quiero decir, sí, pareciera ser que la familia no tiene pastor, ajá, porque se nos sale lo esposo, se nos sale lo ajá, papá, sí, y ellos quieren a veces tratar con un pastor, quieren ser exacto, ministrados sí, de una manera pastoral. ajá. ¿Qué nos ha fallado ahí? Sí, ha fallado mucho, porque allí dentro del núcleo familiar necesitamos también reflejar lo que en verdad somos, la esencia del llamamiento de Dios, pero también como padres. Son dos funciones muy distintas. Y eso es algo que como pastores no lo hemos en ocasiones direccionado bien dentro de la casa. Vamos a hablar de la casa. Josué dijo, escogeos a quién sirváis, si a vuestros padres que si al otro lado del río, a Sí. los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces en la casa hay problemas que tienen que ser resueltos como padre. Es difícil entonces, Ajá, es sí, un punto difícil a buscar o encontrar un punto medio. ajá, así es, sí. Como, como pastor, ¿cómo quieres ser recordado? Como pastor quiero que me recuerden como un pastor que está apasionado por Dios, como un pastor que es alegre, un pastor que sirve de todo corazón, un pastor que se entrega, un pastor que es humilde y sencillo, y que un pastor puede abrazar aún a aquellos que lo han rechazado. Eso me gustaría. Todos vamos pues de pasada. Sí, Algunos tenemos una vida corta, otros una vida muy sí, longeva, eh, pero todos tenemos una cita sí. con el Señor. El día que vayamos a la presencia de Él y puedan poner un epitafio ahí donde va a estar nuestro cuerpo, Ujú. ¿qué diría su epitafio? Diría lo siguiente, empezó un principio y un final, pero este final es un final de triunfo. Dios es fiel en todo momento, por si no hay mañana. A veces creemos que tenemos mucho tiempo, mucha vida, mucha salud y no Sí, sabemos cuándo se acaba. así es. No sabemos cuándo se acabe. Lo que sí se termina, pues aquí es Sí, el tiempo. sí, Queremos, pastor, después de 34 años, honrarlo, sí, queremos gracias, eh, reconocerle por gracias, parte, mire, de la Alianza Ministerial gracias, Evangélica y del programa, gracias, qué hermoso. reconocerle su trabajo, su labor. Creo que no es fácil, pastor. Decíamos ser pastor y aparte andar construyendo las casas, Ajá. estar en los centros de rehabilitación, servir como capellán, vaya, y otras cosas que tal vez se nos fueron. Hombres valientes, Hombres valientes, vaya, es mucho, gracias, mucho, pastor. gracias. Este, ¿Cómo poder
desarrollarse, cómo poder cubrir tantas áreas. Creo que solamente aquí el único que puede y nos da la fortaleza es el Señor para hacerlo. Así es. Si no, en el primer año o hasta menos, hubiéramos Sí. corrido, hubiéramos Exactamente. dejado. Entonces, es un gusto Gracias. tenerle, conocerle y conocer no al pastor Javier Heredia, sino quién está detrás Así de es. ese pastor. O sea, conocer Sí, al hombre, sí, al humano, al que sí. llora, al que sufre, al que siente, al que se Ajá, cansa, al que se enferma, sí. ¿sí? Que decir 34 años de pastorado y ministerio pues es fácil, pero Así es. vivirlos es otra cosa. Agradezco mucho por esta oportunidad. Solamente quiero decir unas palabras, si nos Sí, pastor. permite, esa palabra, frase para finalizar. Escucha, Ciudad Juárez, eres la mejor frontera del mundo, el epicentro del avivamiento para América Latina y las naciones. Dios es fiel en todo momento, por si no hay mañana. Gracias por este espacio, Pastor, Pastor muchas Marlon. gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Y bien, pues Dios les bendiga nuevamente. Nos vamos a seguir viendo la próxima con otro ministerio, conociéndolo y aprendiendo más de cada ministerio que Dios ha puesto en este lugar para seguir adelante. Así que, mientras y tanto, pues nos seguimos viendo. Pastor Javier Heredia, Gracias. su amigo en Cristo, Omar Barraza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Mi amigo, dime de verdad, no soy el mismo que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Mi amigo, dime de verdad, no soy el mismo que antes fui. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas